capítulo 5, versículos 1 al 10. En nuestro viaje por la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios llegamos hoy al capítulo 5. Y al llegar a este capítulo todavía estamos en la primera sección en que se ha dividido este libro y que trata el tema del consuelo de Dios. Tenemos ahora ante nosotros el consuelo de Dios en el ministerio del martirio por Cristo. Hemos visto ya el consuelo de Dios en el glorioso ministerio de Cristo en el capítulo 3 y cuán maravilloso es el poder presentar a un Cristo revelado quien ha quitado el velo con que antes estaba cubierto. Luego consideramos el consuelo de Dios en el ministerio del sufrimiento por testificar sobre la persona de Cristo, como vimos en el capítulo 4. Y hoy tendremos una exposición del consuelo de Dios en el ministerio del martirio por Cristo. Ahora, el versículo 1 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios dice: Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Quisiéramos destacar lo que Pablo estaba diciendo aquí. Él no dijo, esperamos tener una morada, o tenemos una expectativa por tener una morada, o aún creemos tener una morada. Lo que él dijo expresó una certeza absoluta. Dijo, sabemos que tenemos una morada. Y, estimado oyente, creemos que este sabemos aquí es muy importante. Es un sabemos que se expresa con la misma seguridad que si ya lo hubiese experimentado. Él lo sabía debido a que el Espíritu de Dios se lo había revelado. La palabra tabernáculo proviene de la palabra skene, que significa tienda. Y esa es la palabra que se utilizaba para la tienda de la travesía por el desierto en la Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento al griego. Al tabernáculo del Antiguo Testamento, el tabernáculo de la época de Moisés, se le llamaba un skene. Era algo bastante endeble, frágil, y lo que él estaba diciendo aquí es algo extraordinario. Pablo se había referido a su cuerpo mortal, en el capítulo 4, versículos 10 y 11, y en el versículo 16 dijo que este cuerpo iba decayendo. Ahora, en este pasaje lo comparó con una tienda débil, frágil, que sería pronto destruida. Resulta interesante recordar que según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, Cristo, en su cuerpo encarnado, habitó entre los seres humanos, y al decir habitó, el escritor usó la palabra derivada de tienda o tabernáculo. En este versículo, entonces, el cuerpo terrenal, que es temporal, es contrastado con el cuerpo celestial, que es eterno. La referencia al cuerpo celestial como una casa de Dios eterna, no construida por manos humanas, nos hace recordar la descripción que Jesús hizo de su propio cuerpo de resurrección como un templo no hecho por manos, según el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 58. Podríamos decir que en este capítulo 5, versículo 1 de 2 Corintios, Pablo resumió brevemente lo que antes había escrito a los Corintios sobre la naturaleza del cuerpo de resurrección, que usted puede leer concretamente en 1 Corintios capítulo 15, versículos 34 al 54. Su confiada afirmación al decir sabemos también estaba basada en los argumentos expuestos en aquel capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículos 3 al 5, según algunos intérpretes se alude a una figura humana que sufre el proceso natural de decaimiento. Dice allí, el día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven, los que muelen estén ociosos porque son pocos, y se nublen los que miran por las ventanas, cuando se cierren las puertas de la calle por ser bajo el sonido del molino, y se levante uno al canto del ave y todas las hijas del canto sean abatidas. En este pasaje, los guardas de la casa representan a las piernas, esas piernas que el avance de los años hace temblar. Los fuertes ilustran a los hombros, que con el peso de la edad se encorvan. Los que muelen podrían ilustrar al desgaste y pérdida de los dientes. Los que miran por las ventanas representan a los ojos, cuya luz se va apagando con el envejecimiento, dando lugar a una visión imperfecta al irse perdiendo la vista. El sonido bajo del molino nos habla de la progresiva pérdida del oído. Este es, pues, el resultado de la edad que va afectando a la parte exterior de la persona. Por ello dijo el apóstol que las cosas que se ven son temporales. Pero existe una persona interior, y esa persona interior es espiritual. Es difícil para nosotros comprender esto.
Ahora, Dios es una persona, pero Dios no es un ser físico, material. Dios es espíritu. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, en el relato de la conversación entre Jesús y una mujer de Samaria, Jesús le dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Humanamente hablando, algunas personas dicen que no les gustaría llegar a la ancianidad. Claro que hay que considerar que en los casos en que se disfrute de buena salud, las personas jubiladas pueden dedicar su tiempo con mayor libertad a hacer lo que realmente les agrada hacer. Pero desde un punto de vista espiritual, debemos reconocer que cada año que pasa estamos más cerca del día en que veremos al Señor Jesucristo, aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y esa perspectiva debería alegrarnos. Así que, estimado oyente, tenemos una casa eterna en el cielo. Este cuerpo nuestro será sembrado como un cuerpo natural, un cuerpo material, pero será resucitado como un cuerpo espiritual. Y Dios nos dará en el más allá un cuerpo nuevo. Ahora, Pablo dijo algo más al respecto. Leamos el versículo 2 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Bueno, nosotros nos quejamos, suspiramos en este cuerpo, y a veces uno no puede evitarlo. Y el versículo 3 dice: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Esta es una afirmación interesante. Uno de estos días el Señor va a llamar a los suyos fuera del mundo. Seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire y así nos presentaremos ante Él. ¿Y en qué forma lo haremos? Estaremos revestidos de la justicia de Cristo. No quedaremos desnudos. No todos estarán vestidos con su justicia cuando resuciten de los muertos. Cristo, como también Pablo dijo, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para declararnos justos. Pero muchas personas no han aceptado su justicia y le han rechazado. En consecuencia, habrá una resurrección de justos y de injustos. El apóstol mencionó esta futura realidad en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículo 15. Allí dijo literalmente: ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos. Y Jesucristo había dicho lo mismo. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 29, vemos sus palabras: y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Estimado oyente, algún día usted tendrá que presentarse ante su presencia. ¿Estará usted vestido de la justicia de Cristo? ¿Ha sido usted aceptado por Dios por medio de su amado Hijo? Este es un buen momento para mencionar que la Biblia no habla de un juicio único, sino de varios juicios. En primer lugar está el juicio por el que Jesucristo pasó en la cruz. Y fue a causa de ese juicio que Él soportó por nosotros, que pudo decir en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En segundo lugar, tenemos el juicio de uno mismo que puede hacer el creyente, como vemos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 31. Allí dice que si nos juzgamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. En tercer lugar, también tenemos el juicio de la disciplina y el castigo de Dios sobre el creyente. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En cuarto lugar, las obras del cristiano serán juzgadas, como veremos más adelante en este capítulo. En quinto lugar, la nación de Israel será juzgada. En sexto lugar, las demás naciones serán juzgadas. En séptimo lugar, los ángeles caídos, aquellos rebeldes que fueron apartados del reino celestial, serán juzgados. Y finalmente, en octavo lugar, habrá un juicio ante el gran trono blanco. Todos los perdidos estarán allí presentes. Ellos estarán allí sin ninguna vestidura que los cubra, pues no estarán vestidos con la justicia de Cristo. Serán juzgados de acuerdo con sus obras, así como ellos mismos desearon. Leamos ahora el versículo 4. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Estimado oyente, si usted se siente oprimido, agobiado bajo el peso de la aflicción, seguramente suspirará. La Biblia lo ve normal al comprender que lo hacemos a causa de la debilidad de nuestros cuerpos. No lo hacemos preocupados por no estar revestidos, porque sabemos que ante Dios estamos vestidos con la justicia de Cristo. Él es nuestro Salvador y es nuestra esperanza. Continuemos leyendo el versículo 5. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado el Espíritu como garantía.
La garantía del Espíritu significa que recibiremos más en el futuro. Él nos ha dado el Espíritu en nuestros cuerpos caracterizados por la debilidad, por la fragilidad. Y el Espíritu Santo constituye la garantía. Es como el dinero que se paga como una señal, como una entrada. Cristo nos ha comprado, y el Espíritu Santo que habita en el creyente es como ese desembolso inicial. Uno de estos días dejaremos esta vieja casa que es nuestro cuerpo y nos encontraremos con el Señor. Luego Pablo continuó diciendo en el versículo 6 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios: Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Estamos en el cuerpo, es decir, estamos en nuestra propia casa. ¿Cómo se siente usted? Yo me siento perfectamente bien en casa. A pesar de las limitaciones o imperfecciones, me gusta este cuerpo que tengo. Con el correr de los años me he ido acostumbrando a él. Sin embargo, mientras esté viviendo en esta casa, me encuentro lejos de la presencia directa del Señor. Pero veamos lo que dice aquí el versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Ahora, ¿cómo podía Pablo estar tan seguro de que cuando dejase este cuerpo estaría en la misma presencia del Señor? Pablo dijo que él y todos los creyentes viviríamos por la fe. Yo acepto lo que dice la palabra de Dios y prefiero tomar en serio su palabra antes que la de cualquier otra persona en el mundo. La fe consiste en aceptar, en creer en esa palabra. Estamos viviendo en este cuerpo, pero estamos ausentes de la presencia directa del Señor. Y luego Pablo dijo en el versículo 8 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios: Pero estamos confiados y preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Podríamos decir aquí, y estar viviendo junto al Señor. Aquí se presenta el contraste entre habitar en la casa del cuerpo material y estar viviendo ya eternamente con el Señor. Recordemos que el alma nunca muere. Al morir, el alma va al encuentro de Cristo. El cuerpo sí duerme. El cuerpo material es el que necesita ser cambiado. Recordemos también que habrá una generación que no pasará por la muerte, pero aún así sus cuerpos deberán ser transformados. Ahora, alguien quizás pregunte, ¿en qué escritura basa usted esta afirmación? En su primera carta a los Corintios, capítulo 15, en los versículos 51 y 53, dijo el apóstol Pablo: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es el cuerpo el que irá a descansar, y es el cuerpo el que será resucitado. La resurrección no se refiere al alma o al espíritu, sino que se refiere al cuerpo. La palabra que se utiliza para resurrección aquí es anástasis, que quiere decir ponerse en pie. Será el cuerpo el que se ponga en pie. Así es que, creyendo en estas verdades de la palabra de Dios, vivimos por la fe y tenemos esperanza. Y dijo además Pablo en el versículo 9, Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. La palabra griega aquí, donde en esta versión se traduce procuramos, es filotín, y literalmente significa estimar como un honor o ser ambicioso. Es la misma palabra que se encuentra en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 11, donde se traduce de esta manera: Procurad, según esta versión, o que tengáis por vuestra ambición, según otra versión, el llevar una vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos. En cualquier caso, la palabra se refiere a un deseo intenso por vivir una vida que agrade al Señor. Nosotros hemos sido aceptados por Dios por medio de su amado Hijo. Pablo aclaró esta verdad en su carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 5 y 6, donde dijo: Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esta última frase, aceptos en el amado, resume nuestra posición ante Dios. Dios nos ve unidos a Cristo, y Él se convirtió en todo aquello que yo necesito: sabiduría, justicia, santificación y redención. Dios me ve a mí en Cristo y yo estoy completo en Él. No se puede añadir nada a algo o a alguien que está completo. Y así todos los creyentes gozan de la posición de haber sido aceptados por Dios al estar unidos a Cristo.
Ahora, tener la aceptación de Él es algo diferente. Tiene que ver no con nuestra posición, sino con nuestro estado, y se refiere a la manera en que vivimos nuestra vida. ¿Vivimos realmente para Cristo? ¿Tenemos el ferviente deseo de que nuestra vida sea aceptada por Él? El tener ese deseo no significa que hemos de pasar por encima de otros y escalar posiciones para llegar al lugar más alto. Aquellos que en círculos cristianos adopten esa conducta estarán más bien labrándose un nombre y un prestigio para ellos mismos. El Dr. Campbell Morgan contó que en una ocasión él se enfrentó a este problema. Se dedicaba a la docencia cuando sintió el llamado de Dios para el ministerio cristiano. Dice que sintió como si Dios le dijera: «Has sido separado para el ministerio de la palabra. Ahora, ¿quieres ser un gran predicador o quieres ser mi siervo?» El primer pensamiento del Dr. Morgan fue de que quería ser un gran predicador. Ese era evidentemente un deseo digno y honorable, pero después de un tiempo le pareció que el Señor ejercía presión sobre él, y la misma pregunta se presentaba ante él una y otra vez. Finalmente fue consciente de que tenía que tomar una decisión y se dirigió a Dios en oración y le dijo: «Bendito Señor, preferiría ser tu siervo que ninguna otra cosa». O sea que estuvo dispuesto a ser un simple predicador. Sin embargo, en opinión de muchos, Dios convirtió al Dr. Morgan no solo en su siervo, sino también en un gran maestro y predicador. A veces pensamos que nuestra ambición debiera ser la de hacer algo grande, algo importante para Dios. Pero Dios nos dice que Él quiere que seamos sus siervos. Eso es todo. Usted y yo debemos llegar a un punto en el cual podamos expresar las siguientes palabras del profeta Jeremías en su capítulo 45, versículo 5. ¿Y tú buscas para ti grandes cosas? No las busques. Esta es una disyuntiva que se ve claramente, ¿no es cierto? Estimado oyente, ¿está usted intentando lograr grandes cosas para usted mismo? ¿Es posible que haya personas que estén sirviendo al Señor motivadas por una ambición personal y egoísta? La pregunta clave es: ¿quiere usted ser un siervo de Dios? Si ese es el caso, usted podrá lograr algo por lo cual Él le recompensará. Esta debiera ser una auténtica preocupación para mí y para todos aquellos que le sirven. Y esa preocupación debiera ser siempre la de no perder la motivación, el deseo ferviente de ser su siervo en todo el sentido de la palabra. Hay diversas motivaciones para impulsar nuestro servicio. La primera de ellas es que algún día tendré que presentarme ante Él y rendirle cuentas por mi servicio, así como todos aquellos que le sirven o le han servido. Esta realidad debiera motivarnos para servirle aceptablemente, adecuadamente, incondicionalmente. Leamos a continuación el versículo 10 de la segunda carta a los Corintios capítulo 5. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí se está hablando del lugar llamado Bema. En la actual ciudad de Corinto aún pueden verse las ruinas de aquel lugar en el que los jueces de la ciudad recibían a los ciudadanos y les juzgaban, aunque no en asuntos de vida o muerte. En el tribunal de Cristo solo se presentarán los creyentes. No será un juicio sobre los pecados del cristiano, porque estos han sido juzgados, castigados y borrados en el sacrificio de Cristo en la cruz. Este tribunal de Cristo tiene que ver con la recepción o no del reconocimiento o recompensa del Señor. Cuando Pablo dijo: «es necesario que todos nosotros comparezcamos», tenemos que recordar que estaba escribiendo a creyentes. Todos los cristianos seremos juzgados con respecto a las obras que hayamos llevado a cabo en esta vida. Seremos juzgados por la forma en que hayamos vivido la vida cristiana. Cuando estemos ante su presencia, habremos acabado ya la labor en estos cuerpos materiales. La cuestión entonces será cómo habremos utilizado estos cuerpos, cómo hemos vivido. Pablo afrontó esta pregunta cuando escribió su carta a los Filipenses y dijo en el capítulo 1, versículo 21: «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Después habló de su deseo de irse para estar junto al Señor, pero también expresó su deseo de vivir más años para poder servir a los filipenses. Quería también quedarse en la tierra para predicar por más tiempo el Evangelio.
El autor de estos estudios, el profesor McGee, nos contó que él experimentó la misma reacción la primera vez que fue operado de cáncer y en aquel momento los médicos no tenían muchas esperanzas de su recuperación. El apóstol Pablo quiso que Cristo fuera honrado en su vida, en su cuerpo, y que su servicio para él fuera aceptado como grato para el Señor, y así pudiera recibir una muestra de ese reconocimiento, una recompensa al final de su carrera cristiana en el tribunal de Cristo. Esta es la única motivación adecuada para los creyentes en general en vista a la comparecencia ante el Señor después de esta vida. En la parábola relatada en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 21, el Señor llamó a uno de sus siervos a quien había dejado algunos bienes para que los administrase. Al pedirle cuentas y comprobar la eficacia de aquel siervo, el Señor le dijo: «Bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra y alégrate conmigo». Estimado oyente creyente, el máximo premio y honor será escuchar esas palabras como evaluación a nuestro servicio. Ya hemos aclarado anteriormente que este no es el juicio mencionado en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, al cual comparecerán todos los que no son salvos. Estimado oyente, si usted es un cristiano, un creyente, su nombre está escrito en el libro de la vida y usted tiene vida eterna. Pero si no lo es, más allá de las debilidades de este cuerpo mortal y de su proceso de decaimiento, le invitamos a convertir su vida en esta tierra en una vida significativa, que se proyecte hacia un propósito eterno, porque será una vida que continúe después de esta vida, en la eternidad con el Señor Jesucristo. Y la única manera de abrirse a esta transformación espiritual operada por el Espíritu de Dios es confiando en el Señor Jesucristo como su Salvador y entregándole el control de su vida. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 10 al 16. Continuamos hoy nuestro recorrido por la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios y nos encontramos en el capítulo 5. A veces pensamos que nuestra ambición debiera ser la de hacer algo grande, algo importante para Dios. Pero Dios nos dice que Él quiere que seamos sus siervos. Eso es todo. Usted y yo debemos llegar a un punto en el que podamos expresar las siguientes palabras del profeta Jeremías en su capítulo 45, versículo 5. ¿Y tú buscas para ti grandes cosas? No las busques. Esta es una disyuntiva que se ve claramente, ¿no es cierto? Estimado oyente, ¿está usted intentando lograr grandes cosas para usted mismo? ¿Es posible que haya personas que estén sirviendo al Señor motivadas por una ambición personal y egoísta? La pregunta clave es, ¿quiere usted ser un siervo de Dios? Si ese es el caso, usted podrá lograr algo por lo cual Él lo recompensará. Esta debiera ser una auténtica preocupación para mí y para todos aquellos que le sirven. Y esa preocupación debiera ser siempre la de no perder la motivación, el deseo ferviente de ser su siervo en todo el sentido de la palabra. Hay diversas motivaciones para impulsar nuestro servicio. La primera era que algún día tendré que presentarme ante Él y rendirle cuentas por mi servicio, así como todos aquellos que le sirven o le han servido. Esta realidad debiera motivarnos para servirle aceptablemente, adecuadamente, incondicionalmente. Leamos a continuación y nuevamente el versículo 10 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí se está hablando del lugar llamado Bema. En la actual ciudad de Corinto aún pueden verse las ruinas de aquel lugar en el que los jueces de la ciudad recibían a los ciudadanos y les juzgaban, aunque no en asuntos de vida o muerte. En el tribunal de Cristo solo se presentarán los creyentes. No será un juicio sobre los pecados del cristiano, porque estos han sido juzgados, castigados y borrados en el sacrificio de Cristo en la cruz. Este tribunal de Cristo tiene que ver con la recepción o no del reconocimiento o recompensa del Señor. Cuando Pablo dijo, es necesario que todos nosotros comparezcamos,
tenemos que recordar que estaba escribiendo a creyentes. Todos los cristianos seremos juzgados con respecto a las obras que hayamos llevado a cabo en esta vida. Seremos juzgados por la forma en que hayamos vivido la vida cristiana. Cuando estemos ante su presencia, habremos acabado ya la labor en estos cuerpos materiales. La cuestión, entonces, será cómo habremos utilizado estos cuerpos, cómo hemos vivido. Pablo afrontó esta pregunta cuando escribió a los Filipenses en su capítulo 1, versículo 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Después habló de su deseo de irse para estar junto al Señor, pero también de su deseo de vivir más años para poder servir a los filipenses. Quería también quedarse en la tierra para predicar por más tiempo el Evangelio. El autor de estos estudios, el profesor Magui, nos contó que él experimentó la misma reacción la primera vez que fue operado de cáncer y en aquel momento los médicos no tenían muchas esperanzas de su recuperación. El apóstol Pablo quiso que Cristo fuera honrado en su vida, en su cuerpo, y que su servicio para él fuera aceptado como grato para el Señor, y así pudiera recibir una muestra de ese reconocimiento, una recompensa al final de su carrera cristiana en el tribunal de Cristo. Esta es la única motivación adecuada para los creyentes en general, en vista a la comparecencia ante el Señor después de esta vida. En la parábola relatada en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 21, el Señor llamó a uno de sus siervos, a quien había dejado algunos bienes para que los administrase. Al pedirle cuentas y comprobar la eficacia de aquel siervo, el Señor le dijo: «Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra y alégrate conmigo». Estimado oyente creyente, el máximo premio y honor será escuchar esas palabras como evaluación a nuestro servicio. Sigamos adelante ahora porque Pablo nos presentó la segunda motivación para impulsar nuestro servicio, y la podemos leer en el versículo 11, porque se trata de que el temor reverente del Señor nos insta a persuadir a las personas. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. La Biblia habla mucho sobre el temor del Señor. En realidad se nos dice que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Algunas tendencias del pensamiento teológico afirman que no necesitamos tener temor de Dios. Representan a Dios como un anciano dulce e indulgente a quien uno puede tratar casi de cualquier manera. Nos hablan de la paternidad universal de Dios y de la hermandad universal de los seres humanos. Pero dicha doctrina es totalmente ajena a las Sagradas Escrituras. ¿Sabe usted lo que dice la palabra de Dios? En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 31, leemos: «Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo». Espiritualmente hablando, no entreguemos a la gente un pan sintético. No prediquemos un evangelio diluido, risueño, pero sin contenido. Estimado oyente, es este Dios santo el que le ama a usted. Es este Dios santo el que quiere salvarle. Pero si usted no se acerca a Dios de la manera que Él ha establecido, tendrá que presentarse ante Él para ser juzgado. Por ello vemos la insistencia que surgía de la afirmación del apóstol cuando dijo: «Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres». Hay muchos púlpitos desde los cuales nunca se predica sobre el tema del infierno. Hay pocos sermones que tratan sobre el castigo y pocos sobre el juicio. De esta manera vemos que el juicio de Dios es casi un tema olvidado en el cristianismo actual. El Señor Jesucristo dijo que había venido a buscar y a salvar aquello que se había perdido. Estimado oyente, es una cosa terrible el caer en las manos del Dios viviente. Necesitamos temer el juicio de Dios. Tenemos que reconocer que vamos a tener que rendir cuentas ante Él. Ahora, en el versículo 12, el apóstol Pablo dijo: «No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de estar orgullosos de nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se jactan en las apariencias y no en el corazón». En otras palabras, estimado oyente, si usted está presentando todo el conjunto de la enseñanza de Dios, lo puede hacer de una manera amable,
y afectuosa. Figurativamente hablando, no tiene usted que actuar como si estuviese haciendo caer rayos y centellas. Pero necesitamos reconocer hoy y declararlo con claridad que los seres humanos están perdidos. Si así lo hacemos, no nos estamos colocando en una posición en la que podamos recibir elogios. Pero no estamos tratando de obtener popularidad. Siempre tememos esas expresiones que intentan ser inocuas, agradables de escuchar, que aparentemente hacen sentir momentáneamente bien a las personas. Hay quienes recurren a tantas disciplinas con el objeto de convertirse en personas equilibradas. Permítanos decirle, estimado oyente, que si usted se encuentra sin Cristo, no es un período de adaptación o ajuste lo que usted necesita. Usted es un pecador condenado al juicio y se encuentra de camino al infierno. Lo que usted necesita es a Cristo. El decir esto no necesariamente despertará su simpatía por nosotros, pero lo que estamos comunicándole es el mensaje de la palabra de Dios. No pretendemos despertar elogios ni que usted se enorgullezca de nosotros. Para nosotros lo importante es exponerle la totalidad del mensaje de Dios. Nuestra motivación para difundir la palabra de Dios es el reconocimiento de la realidad del juicio de Dios. Creemos que ya le hemos hablado lo suficiente a la gente acerca de las angustiosas necesidades humanas y hay libros escritos sobre tales temas. Y los misioneros llegan y hablan de las necesidades espirituales y materiales que existen en lugares lejanos. Pero tenemos que fijarnos, estimado oyente, en la necesidad de nuestros pueblos. Cada uno de ellos con una mentalidad cada vez más materialista y en el cual Dios y la persona de Jesucristo están cada vez más desplazados. Cada pueblo es un gran campo de misión. Hay gente de camino al infierno que se codea cada día con usted. Luego continuamos con el versículo 13 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios, que dice así: Si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Pablo admitió que la gente podía pensar que él estaba loco. De todas maneras, lo que hacía, lo hacía para Dios. O algunos podían pensar que él estaba en su sano juicio. Bueno, al fin y al cabo, era por ellos si él actuaba con seriedad. Y finalmente, él expuso una tercera motivación para servir al Señor, y es que el amor de Cristo nos constriñe. Leamos los versículos 14 y 15 de este capítulo 5 de la segunda epístola a los Corintios. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En la frase «el amor de Cristo nos constriñe», esta última palabra ha sido mal entendida. Se ha pensado que el amor de Cristo nos restringe, nos ata, no nos permite actuar. Y ese no es el significado de la palabra que Pablo usó aquí. Lo que él estaba diciendo es que el amor de Cristo les estaba apremiando, les estaba motivando, impulsando. Es el amor de Cristo lo que nos está apremiando para difundir la palabra de Dios. En la frase «pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron», vemos la motivación que impulsó a Pablo a llegar hasta los confines de la tierra de aquel entonces con el mensaje del Evangelio. Esta misma frase nos indica que toda la humanidad está bajo una sentencia de muerte. Cuando Adán estaba en el jardín del Edén, él era nuestra cabeza federal. Él era la cabeza de la antigua creación. Y esa creación estaba en juicio, digamos, en Adán. Como vemos en el libro de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios le dijo a él: «De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás». Adán, de una manera deliberada, desobedeció a Dios. Y él entonces se colocó bajo la sentencia de muerte y al hacerlo se llevó a toda la raza humana con él, porque todos los seres humanos estaban representados en él. Usted y yo hemos nacido en una familia de muerte. Toda la humanidad se encuentra ahora bajo la sentencia de muerte. Alguien ha dicho: «El mismo momento que nos da la vida comienza a quitárnosla».
Cuando el rey David escribió, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no se estaba refiriendo al fin de la vida, sino que quiso decir que toda la vida era como ir descendiendo por el sendero que conduce a la muerte, que se va haciendo cada vez más estrecho y oscuro, hasta que finalmente nos conduce a cruzar el umbral de la muerte. Podríamos usar una simple ilustración para explicar la caída del primer hombre y sus consecuencias. Supongamos que en una cima alta de este mundo se encontrara el paraíso. Allí colocó Dios al hombre después de crearlo. Ahora, en ese lugar, Adán tenía todo lo que era bueno para él, pero hubo solo una cosa que Dios le pidió que no hiciese. Él era un hombre sin pecado y se enfrentó con la posibilidad de elegir. Dios le había prohibido hacer algo y eso fue precisamente lo que Adán optó por hacer. Y entonces cayó. Hemos llamado a lo que le sucedió la caída de Adán. Pues bien, él cayó rodando desde esa altura hasta el lugar donde nosotros nos encontramos, en el valle. Después allí, en el valle, comenzó a traer al mundo a una raza de seres humanos. Estos no llegaron al mundo allí donde Adán se encontraba antes, en la cima de la montaña, en esa altura donde él había sido inocente, sino que nacieron aquí abajo, en el valle, en el lugar al que Adán llegó en su caída. El Señor Jesucristo vino a este mundo recorriendo desde el cielo una gran distancia. Él era un ser que no tenía pecado, era santo, inocente, incontaminado. Y descendió hasta aquí para salvar a los pecadores. Al descender del cielo no se dirigió a aquella cima de la montaña de nuestra ilustración, porque allí no se encontraba nadie. Él no encontraría a nadie en aquel alto nivel de santidad. Todos los seres humanos se encontraban abajo, en el valle. Estaban espiritualmente muertos en sus delitos y pecados, separados de Dios. Entonces, ¿qué hizo él? Descendió a este valle, al lugar de la muerte donde ellos se encontraban, y murió por todos. Pero después resucitó, y entonces llevó a todos los creyentes a vivir una vida de resurrección. ¿Y a dónde les llevó? ¿De regreso a la cima de la montaña donde había vivido Adán? No. Les llevó con él a los lugares celestiales. A aquellos que creemos en el Señor Jesucristo nos hizo sentar en el cielo. Como dijo el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios en su capítulo 2, versículo 6. Con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El versículo 14 incluye aún la siguiente frase. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora, Él ocupó nuestro lugar, y todos los que creen en Él, desde un punto de vista espiritual y como una anticipación de una realidad futura, están resucitados con Él. No han sido resucitados para poder ser colocados nuevamente en la cima de aquella montaña de nuestra ilustración, para que caigan de allí rodando nuevamente, sino que Él lleva a los suyos hasta los lugares celestiales. Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz, y si vamos a vivir será por medio de la fe en Él, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió no solo para que fuéramos librados de la muerte y el juicio, sino para que fuésemos rescatados del estado de la muerte espiritual, para que pudiéramos vivir una vida nueva. Entonces ahora nuestras vidas deberían estar dedicadas a Él, para que podamos vivir de aquí en adelante trayendo honra y gloria a Dios. Para el Hijo de Dios, esta posición provee una nueva interpretación de la familia humana. Leamos el versículo 16 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según los criterios de este mundo. Y aun si a Cristo conocimos según estos criterios humanos, ya no lo conocemos así. Ahora, estimado oyente, nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Ahora vemos a los seres humanos desde un punto de vista diferente al que solíamos tener cuando pertenecíamos al sistema del mundo. En este sistema mundano solo hay personas perdidas. En otras palabras, no evaluamos a las personas por sus antecedentes raciales, sociales o intelectuales. Sabemos que de acuerdo a la vieja naturaleza humana están perdidas al estar sin Cristo.
Pero Cristo murió por todos ellos, indiferentemente del nivel que ocupen en la sociedad y de lo que de ellos se piense desde un punto de vista humano. El apóstol Santiago escribió sobre esto en el 2º capítulo de su epístola. Él dijo que estaba mal dar en una congregación el lugar de honor a una persona adinerada que se acercase con un anillo en su mano y vestida con ropa cara, mientras que a una persona pobremente vestida se la colocaba en un lugar poco visible. ¿Por qué? Porque al ser hijos de Dios tenemos que ver a la totalidad de la familia humana como pecadores por quienes Cristo murió. Incluso la línea entre judíos y no judíos ha sido borrada. Todos los miembros de la raza humana son pecadores delante de Dios. La única solución para todos es aceptar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Así que todos están en el mismo nivel. Volviendo a nuestro pasaje, el apóstol Pablo dijo: «Y aun si a Cristo conocimos según esos criterios humanos, ya no lo conocemos así». Ahora, creemos que el apóstol Pablo conoció a Cristo físicamente. Creemos que él estuvo presente en la crucifixión del Señor Jesucristo. No podemos imaginarnos que un fariseo tan brillante como este joven Saulo no hubiera estado presente en Jerusalén en la crucifixión. Jesucristo caminó por esta tierra hace más de 2000 años. Nació en Belén, se crió en Nazaret, caminó por Galilea, comenzó su ministerio en Caná de Galilea, fue a Jerusalén, murió allí en una cruz, fue sepultado fuera de la ciudad en la tumba de José, resucitó al 3er día, apareció a los suyos y regresó al cielo. Y ya no le conocemos más como el hombre de Galilea. Al llegar la Navidad, muchas personas hacen un viaje a Belén. El lugar está atestado de gente. ¿Qué están buscando allí? Al niño Jesús, él ya no se encuentra en ese lugar. Y Jerusalén también está abarrotada por el público en Semana Santa, pero nuestro Señor resucitado ya no se encuentra allí. Aunque su historia está vívidamente relatada en las páginas de la Biblia y continuamos aprendiendo de ella, ya no podemos pensar en él de acuerdo con los criterios humanos, que constituyen la única manera en que muchos hoy le contemplan. En este momento, él se encuentra en la gloria del cielo a la derecha de Dios. Por ello, hoy preferimos contemplarle allí y sentirnos identificados con su resurrección, con su victoria. Por ello, el apóstol Pablo dijo que nos hemos identificado con él en su muerte y con su resurrección, y nos identificamos con él, que hoy se encuentra en los lugares celestiales. Estimado oyente, ¿no querrá usted dar ese paso de fe y aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador? Entonces recibirá la vida eterna y podrá compartir la victoria de su resurrección y podrá contar con la ayuda del Espíritu Santo para vivir en esta tierra la calidad de una vida orientada por la voluntad de Dios, anticipando el momento en que todos compartamos de una manera definitiva la victoria sobre la muerte y la realidad de la vida eterna.